nombre es Agustín Contreras, yo soy artista visual de Concepción, yo soy licenciado en Artes Visuales de la Universidad de Concepción de la generación 2014, luego me especialicé en un máster en cerámica en el País Vasco en el 2019-2018 y mi trabajo se centra en particular en la cerámica desde un foco escultórico que luego ha ido derivando en el diseño de azulejos cerámicos. Normalmente cuando hablamos de cerámica pensamos en el diseño de utilitarios, pero mi foco, desde una mirada más contemporánea, es buscar extrapolar la cerámica hacia otros formatos y otros soportes. En vez de quizás ver una cerámica como un objeto sobre una mesa o sobre un plinto, es colocarla sobre otros soportes como un cuadro, como en muros, es decir, darle un carácter y una cualidad mucho más instalativa, donde qué pasaba si la cerámica ya no estaba sobre un plinto, sobre una mesa donde la veía, qué pasaba si estaba en un muro, en una esquina, en el techo, qué pasaba si la cerámica la fragmentaba y generaba como composiciones o hacía estrategias de ensamblaje en la cerámica. De ahí un poco mi proceso va en esto de generar como estos módulos, pequeñas piezas en cerámica que yo voy ensamblando, casi como a modo de rompecabezas que van formando un conjunto global y escapan de esa relación habitual que tenemos de mirar un objeto cerámico, ya sea desde la escala de la ergonómica de una mano, por ejemplo, sino que algo que puede ser 2 metros, 3 metros inclusive. Desde mi formación en artes visuales yo tenía una gran aproximación al dibujo y a técnicas de grabado, y en esa exploración de ir buscando como otros soportes donde el cual poder ir estampando mis matrices, llegué a la arcilla. ¿Qué pasaba si ahora estampaba en vez de una hoja de papel, estampaba en arcilla, en algo blando y que dejaba una textura que luego es quemada al horno? En ese cruce que fui haciendo, llegué a la cerámica pero meramente como un soporte. Luego, en esa investigación de cómo era el soporte de la cerámica, cómo eran las distintas arcillas, cómo eran sus distintos estados, cómo quedaba la imagen estampada en distintos estados, distintas presiones y distintas técnicas, fui reconociendo una otra cualidad en la cerámica donde quizás después lo gráfico se me fue desplazando, ya la imagen que estampaba en una lámina de arcilla no era tan importante, sino que era la lámina en sí y qué pasaba si esa lámina la arrugaba, si esa lámina la plegaba, la ensamblaba con otra, la cortaba con tijeras y la presentaba en un cuadro, en un plinto o la acumulaba con otra pieza quebrada. Ahí fue un poco una aproximación bien intuitiva y luego me quedé con el soporte y en investigar sus cualidades como otra expresión artística per se. El trabajo en cerámica implica varios pasos y etapas que son propios de la naturaleza del material. Yo la arcilla la trabajo desde un estado húmedo, como una pasta que se llama, que es completamente modelable. Ahí yo lo que confecciono, para mi caso que son las baldosas cerámicas o las esculturas, confecciono una lámina o una plancha de cerámica con ayuda de un uslero. Luego de eso confecciono una plantilla, que es como una especie de molde de corte, como moldes de galletas de corte, donde ahí voy trozando y voy generando estos distintos módulos. Otra manera de trabajar la cerámica es trabajar la cerámica desde el líquido, lo que se llama el trabajo por colado o por vaciado, es decir, yo tengo un molde de yeso que tiene una figura negativo, a eso yo le vierto arcilla líquida previamente preparada, el yeso va absorbiendo la arcilla y finalmente se solidifica para finalmente ingresarla al horno y quemarla. Y ahí viene un primer proceso donde cuando la pieza es quemada, la pieza pasa a un estado que se denomina bizcocho. Cuando la pieza ya está bizcochada, viene ya un segundo proceso donde la pieza es intervenida con el color, pero donde le aplico una película de esmalte y ahí viene una segunda cocción a una temperatura un poco mayor, donde la pieza ahí se cristaliza y tiene esta superficie, esta cubierta vítrea. Ya después viene la parte de montaje, en el sentido que tengo mis soportes, que son por lo general maderas que utilizo como terciados o trupanes, y ahí es donde voy haciendo estos ensambles, donde coloco una pieza sobre otra, y obviamente con la libertad de también darme como sacarme esas restricciones de que tiene que ser tan al pie de la letra como lo había planeado, sino que en el momento de tener la pieza final voy tomando ciertas decisiones de cambios de composición, de pesos visuales, etc. Y voy generando como una sensación de ligereza o de volatilidad, en que son piezas que salen del cuadro hasta que se caen, pero están como levitando un poco. Las fuentes de inspiraciones la verdad que son bien variadas, pero básicamente parten desde estímulos visuales que tengo y también desde sensaciones que me provocan esos estímulos visuales. Y sobre todo se me van grabando texturas arquitectónicas, texturas naturales. Entonces me voy alimentando de mi sensación y de mi pasar por la ciudad y los entornos naturales que voy recogiendo, voy retroalimentando y los cristalizo en una pieza cerámica. Como en el caso del río, donde me inspiro como en superficies acuáticas, movibles, bien dúctiles, entonces me voy inspirando en las estrías del río.
pero sin la tentación o el objetivo de representar el río Biobío en sí, sino que ir capturando esos gestos, esas texturas que finalmente las vuelvo volumen desde la cerámica y va cristalizando como esa subjetividad que uno tiene como creador, pero que también espero que el espectador pueda ir como relacionando y evocando en, oh, he visto esta textura antes o me recuerda a algo, sin ser explícitamente de Concepción a esa persona o de otra ciudad.